la máquina está vieja o el catedrático está viejo. Buenas licenciado. Cualquiera de las dos cosas están viejas, pero bueno. Buenas tardes, compañeros, buenas noches. A ver, estamos... ¿qué es eso? Ok. Bien, ¿cómo les ha ido, compañeros? ¿Cómo les fueron los exámenes? ¿Bien o mal? Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias, licenciado. Todo Eso, bien. Eso es Eso bueno. es lo que aducimos, ¿verdad? Vamos a... Vea, vamos a continuar. Ya logré ingresar. Gracias. Bien. A ver, hagamos un poquito de memoria porque en función de lo que nos corresponde realmente ahorita manejar para la cátedra, no estamos dejando por un lado lo que ya hemos venido estudiando, especialmente cuando nos corresponde entrar a la historia del derecho en Guatemala como tal. Si bien es cierto que es parte de lo que estaba en la primera unidad, también es importante y significativo aprovechar el tema y el tiempo para poder explicar el planteamiento, diríamos en este caso, la definición como concepto agrarista, como definición del derecho agrario. ¿Qué quiero definir esto como la definición del derecho agrario? Que hemos venido valorando el tema agrario por lo que ha venido sucediendo históricamente. Ahí, de alguna manera, tenemos un concepto, por ejemplo, en la época feudal de los siervos de la gleba, el manejo de la tierra, etcétera, etcétera. Llega un momento dado que ese es lo que parte más importante, lo que me interesa es cuándo ingresamos precisamente a nuestro país. ¿Cuándo es que se da ese movimiento? Bueno, nosotros tenemos una claridad que fuimos a partir de 1492, donde oficialmente se descubre América. Hay una nueva visión para América, sin concebirla como América, sino como un territorio descubierto. Y la pregunta sería en este caso, ¿qué encontraron los españoles? ¿Encontraron un estado? ¿Encontraron los planteamientos del derecho? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Ciudades? ¿Qué fue lo que encontraron los españoles cuando vinieron a América? Lo que sí es bien claro, yo se lo dije la última vez, es cuando aparece por primera vez la norma del derecho, entendiendo que el derecho es en su esencia la voluntad de la clase dominante erigida en ley. ¿Por qué lo hablamos de en su esencia? Porque aquí ya nosotros podemos tener bien claro qué derecho trajeron los españoles a este país. ¿Un derecho para los guatemaltecos? ¿O qué fue lo que diseñaron en América los españoles? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien quisiera participar en ese tema? Estoy buscando aquí un libro. Bueno, volviendo otra vez. Cuando los españoles descubren América, efectivamente se encuentran con una sociedad que no tenía, si quieren ustedes, los alcances culturales, militares, económicos que tenían ya los países europeos. Ya estamos hablando de que España, inclusive como una potencia mundial, está sujeta a discusiones militares en torno a su país como tal, a su nación como tal. Sin embargo, era una potencia mundial.
Y la llegada precisamente a nuestros territorios dio como resultado 2 encuentros de 2 mundos, dice. Pero lo que vamos a definir es, al quedarse, bueno, ya la descubren. ¿Qué descubren? Nuevas tierras, nuevas personas, encuentran y descubren minerales. Pero aquí viene el escenario, cómo hacer producir efectivamente la economía precisamente de este país. Entonces volvemos a caer al mismo escenario. ¿Con qué derecho los españoles vienen e imponen precisamente en la primera fase de la conquista? Fue profundamente violento. Se imponen militarmente y se toman ya escenarios de definir cómo vamos a hacer producir esta tierra. Especialmente vamos a hablar a la de Guatemala, que no encontraron oro. No creo que hayan tenido un conocimiento del jade, pero el escenario es cómo sostener precisamente una sociedad. Y se plantea precisamente las primeras disposiciones legales que aparece la ley del señorío. Vamos a profundizar en el estudio de las leyes nuevas de Indias o la definición legal campesina de la época de la colonia. ¿Cómo se definió precisamente esa legislación agraria campesina precisamente en la época entre la conquista y la colonia? Se impone precisamente la primera disposición legal, las leyes nuevas, la ley del señorío, que lo primero que define es que todo lo visto, todo lo encontrado, todo lo que sea susceptible de ver y estar al alcance precisamente de los españoles, eso era propiedad del señor, en este caso del señor feudal, pero el rey del señorío, o sea, todo, absolutamente todo, incluyendo hasta los, en este caso tendríamos que hablar de las personas, de las comunidades, que las convirtieron prácticamente en vasallos. Y se empieza a definir ahí una estructura elemental que por primera vez nuestro país encuentra una disposición legal. Fíjense pues cómo empieza a desarrollarse el derecho agrario en este país. Y si lo quieren profundizar más, ¿en qué idioma se lo vinieron a dictar a nuestros ancestrales? ¿Con qué idioma? ¿Idioma no conocían? Sí, Edwin. No, en un idioma desconocido para ellos. Totalmente desconocido para ellos. Era una imposición total de una primera definición legal. Y se plantea en español la ley del señorío. Pero esa no es todo. Aquí hay cuestiones muy importantes que se empiezan a definir, si quieren ustedes, nuevas materias jurídicas o nuevos andamiajes matemáticos o de medidas, como por ejemplo, vamos a hablar de caballerías y peonías. ¿Ustedes saben cuántas manzanas tiene una caballería? ¿Saben ustedes que la caballería es una medida de tierra en este país? 64. Son 64 manzanas. Y las caballerías, esa es una disposición legal donde se dispone que a los que venían a caballo se les iban a entregar caballerías de tierra. Y cada caballería tiene 64 manzanas. Aquí hay fincas de 400 caballerías, 500 caballerías, y hubieron anteriormente caballerías, fincas de 700 u 800 caballerías de tierra. Solo una finca era propiedad como de 4 departamentos. Y tenemos fincas de 300, 400, 500 caballerías en este país.
Y no se ha votado precisamente esas disposiciones que se definieron desde esa época. O sea, la caballería iba a pertenecer a aquellos que venían a caballo. Y efectivamente hasta que muriera el caballo. ¿Quiénes le dejaron? Caballerías de tierra. Y la peonía, que eran para los que venían como infantes, o sea, en infantería. Creo que una peonía anda por 40 o 42 manzanas. Pero lo importante es que ustedes empiezan a comprender desde que ese momento se empiezan a definir algunas disposiciones legales agrarias en nuestro país. No sé si me van comprendiendo. Desde el mismo momento en que ya tenemos precisamente, ¿qué fue lo que encontraron los españoles en nuestro país? Bueno, encontraron una organización social, encontraron comunidades, inclusive se habla de ciudades, estados ya habían sido abandonadas, pero que las comunidades como tal no tenían un desarrollo pleno, absoluto, no tenían mayor conocimiento acerca de lo que era un caballo, por decir algo, la rueda no la tenían definida, no tenían los metales, los minerales como fuerza o dinámica de trabajo para una guerra. Los españoles ya traían la rueda, caballos, armas, pólvora, espadas. Era un mundo diferente al que se encuentran y lo invaden y se imponen sobre él y deciden que todo lo que está a la vista le pertenece al rey y que las nuevas disposiciones legales como las encomiendas y los repartimientos, como en este caso, vamos a hablar, no como en este caso, quise dar primero la cuestión de las medidas como la caballería y la peonía, pero serán instituciones jurídicas como la encomienda y el repartimiento. Nunca se les olvide eso. Parte de las disposiciones españolas fue precisamente institucionalizar la encomienda. ¿Y qué consistía los encomenderos? ¿Y qué era lo que fundamentalmente definía la encomienda y el repartimiento? No excepcional, fundamentalmente, vamos a hablar que las encomiendas y los repartimientos estaban casi ligados al tema religioso, pero sin embargo a los gobernadores o a los depositarios de la corona española se les dio el título de encomenderos. Y la encomienda no era ni más ni menos que entregar indígenas en la tierra repartida. Se repartían tierras y se encomendaban a los indígenas. ¿Cuál era el sentimiento de la encomienda, entre comillas? Porque aquí hay que hablar de algunas luchas importantes que se plantearon, que más adelante Fray Bartolomé de las Casas planteó, que no daba por sentado él, independiente del que vino precisamente con esas huestes esclavistas, pero él en su haber y en la lucha ideológica del avance, diríamos, de la teoría, del avance de las iglesias, como por ejemplo la modernidad que se planteó, las nuevas visiones de la iglesia, que definían precisamente que la definición de Dios y la definición de los representantes legales en nuestra nación, en la tierra, los representantes de esa divinidad, no tenían acceso de abusar de la propiedad de los hombres. Eso reclamó Fray Bartolomé de las Casas, que no era posible que Dios o los representantes de Dios abusaran de una definición en el cual la propiedad y las personas eran propiedad de Dios, y por lo mismo las personas no podían hacerse cargo o ocuparse o manejar o asumir irresponsablemente o responsablemente de la forma de distribuir la tierra, que no era de los españoles. O sea que por mandato divino no se podía quitarle la tierra a nadie, menos estar utilizando a la gente como un manejo de esclavitud
que había desaparecido con mucha antelación, pero que se hace determinante comprender que los españoles tenían un marco teórico de tomar, de hacer producir, pero la iglesia esa que se venía revelando a lo largo de la historia, estamos tratando de sacudir a la iglesia católica ya de Europa, el redefinir nuevos conceptos teóricos de donde se está rompiendo, si quieren ustedes, el criterio feudal de la economía mundial para darle paso a otras nuevas visiones de la forma de ver la humanidad, la forma de ver el mundo. Y en ese momento la iglesia tenía precisamente los fueros, las bases de la iglesia tenían una discusión con los papas y los arzobispos sobre la forma en que se tomaron las tierras y se tomaron a las personas. Hubo una discusión profunda de eso. Y entonces, Fray Bartolomé de las Casas, el defensor y entre comillas de indígenas, se planteó en el sentido de que la iglesia no se podía apropiar de la tierra de los campesinos, de los indígenas, porque no era mandato de Dios robar, ni para la iglesia, ni para los representantes de Dios en la tierra. Esas eran discusiones totalmente fuertes. Y esos fueron los planteamientos precisamente de encontrarse en ese escenario de discusión. Fíjense que en la conquista se habla que murieron, pónganse a pensar ustedes, que es un estimado que se tiene por ahí, de 17 a 20 millones de personas. ¿Se pueden imaginar ustedes? Un genocidio absoluto sobre las tierras precisamente americanas y de los ancestrales. Fueron tomadas las tierras y fueron ocupadas, y no solamente eso, sino como el patrón que define la economía o el impulso económico español feudal con antecedentes de esclavitud, toma la tierra y toma a su gente y las esclaviza a través de las encomiendas y repartimientos. A la iglesia se le da con el término de encomienda porque efecto de que tenían que ser cristianizados, porque resulta que el indígena no creía en Dios, en el Dios cristiano, y fueron sujetos, amarrados y sumidos a un valor de que tenían que asumir esa nueva creencia del Dios cristiano en nuestras sociedades. Y se le impone. Entonces tenemos que en esa etapa precisamente de las leyes indígenas de la colonia, encontramos precisamente, decía, la ley del señorío, y encontramos instituciones jurídicas como la encomienda, el repartimiento y también las habilitaciones, que lo vamos a ver más adelante. Habilitaciones, y también existen las composiciones. Fíjense, me voy a adelantar un poco, porque las habilitaciones era someter a la esclavitud a indígenas que no pagaban una deuda y que nunca la iban a pagar, y que el objetivo era que no la pagaran para someterlos a una esclavitud. Eso es una forma de someter a la esclavitud también en época colonial. Y vamos a ver adelante las composiciones, que es una forma de ponerme de acuerdo entre las primeras personas que tomaron las tierras, la colonia, y las nuevas generaciones que venían como a componer, si quieren ustedes, a reorganizar lo que en todos esos años se había dado, pero que también dio la oportunidad, y eso lo vamos a continuar hablando, de someter efectivamente a las poblaciones ancestrales, en el caso específico de Guatemala. Pero no solamente eso fueron las leyes de Indias. Hubieron leyes como, por ejemplo,
a ver, yo le pongo a esta, es una especie de promover, porque eso fue promoción. O sea, habían disposiciones legales que promovían o promocionaban, diríamos, tierra e indígenas en América, en Europa, en España, y era la tierra como un aliciente, por eso se llama la tierra como aliciente, para venir a ocupar las tierras por los colonizadores. Entonces la tierra se utilizó como un aliciente para que se vinieran los españoles. Aquí habían tierras, habían indígenas, tenían todo para poderse desarrollar en las colonias conquistadas o recién descubiertas. Entonces son leyes que promovían efectivamente, ¿cómo se llama?, la colonización precisamente, porque era la época de la colonia. Prácticamente era eso, promover, o sea, hacer en España, que era una promoción total para que la gente viniera, y con la certeza de que no solamente iban a tener tierra, sino mano de obra que garantizaba efectivamente su estadía o la producción o lo que se pudiera definir como tal. Hay que recordar que los primeros escenarios es bien importante comprender, por ejemplo, que los indígenas se encontraron la elaboración o la producción de tinta natural, con el uso de la cochinilla. Habían tintes naturales y se utilizaba precisamente a masas de indígenas para generar precisamente toda una producción de toneles y toneles de tinta. Murieron miles con la grana y la cochinilla, en estar produciendo, aplastiendo, cosiendo, qué sé yo, porque se envasaban en grandes barricas toneladas de tinta. Y ahí empieza una producción precisamente profunda, donde fueron utilizados efectivamente los indígenas para ese tipo de producción. Pero por supuesto, me adelanto, en el camino de la historia de la humanidad también se descubre el tinte sintético. O sea, ya no era necesario llevar toneles. Pero ya vamos a ver cómo aparece el café. Hubo otras producciones que sustituyeron efectivamente la producción de la tinta, pero que lo otro también lo suplió, y las condiciones de los trabajadores nunca cambiaron. Bueno, volviendo otra vez, entonces ya tenemos que efectivamente hay disposiciones legales, como decía, la promoción, pero hay leyes, hay unas leyes también coloniales, como por ejemplo la protección y los cuidados de los pueblos indígenas. A ver, ¿cómo está eso? Muy bien, Cristian, así es. Eso es el escenario del café. Ya vamos a ir estudiando esa cuestión. ¿Qué era lo que estaba hablando ahorita? Se me escapó. Y las leyes para protección de los pueblos indígenas. Ok. Cuando hablamos precisamente también estas disposiciones definieron leyes para proteger a los pueblos indígenas. Pero ¿cuál era el sentido de defender los pueblos indígenas? No era de defenderlos y protegerlos. Se dieron precisamente los grandes latifundios o que le fue dado precisamente a los indígenas y controlados, y específicamente otros por las municipalidades, a efecto de que estuvieran precisamente no para cuidarlos, sino que esas extensiones de tierra les sirvieran a los indígenas para encontrar chiribiscos, para hacer fuego, agarrar conejos, culebras, es decir, era realmente para sostenerse ellos mediante ser objeto de ubicación o dónde iban a ser colocados. Si esto fue una situación tremenda,
Se pueden imaginar ustedes que hayan agarrado indígenas, que los hayan agarrado en Huehuetenango y que los hayan llevado al Petén o que los hayan llevado a Barrios o a Jalapa. Es decir, esto fue una situación que degeneró el rompimiento de definiciones de familia, definiciones culturales y estructurales de identidad. No le voy a llamar de nación, pero sí de una comunidad que históricamente tenía una identidad en nuestro país. Entonces, se crearon precisamente defensores de esas tierras específicas para proteger a los pueblos indígenas, pero decía que eso llevaba a un objetivo político, un objetivo de alcanzar y cuidar a quienes se les podía entregar o no entregar precisamente tierras e indígenas como tal. Entonces, toda esta definición de las leyes que se fueron dadas precisamente en la colonia, tenemos que hay en ese escenario, decíamos, elementos que caracterizaron toda una definición estructurada de la época feudal, si quieren ustedes anticipando por principios iniciales del liberalismo económico, pero que en la indolente forma de ver la colonia no pasaron a ser más que el continuismo de los colonos, de la gente que vivió acá. Pero aquí tiene que valorarse también, para que ustedes vayan definiendo el escenario de los criollos, porque vamos a hablar de los criollos. Y los criollos no son más que hijos de españoles nacidos en Guatemala. Los criollos. Ya ha pasado el tiempo. Ya estamos hablando que en España ya se ha rebotado al rey, se han generado condiciones para impulsar propuestas republicánicas. Se está hablando de condiciones independentistas precisamente en América. Estamos hablando de la avenida de Simón Bolívar, quien tuvo su escenario de encontrarse personalmente con Napoleón Bonaparte en Francia, y trae una imagen de lo que era una condición republicana para América, y en el primer escenario tiene que retroceder, porque vino a la continuidad de los mismos criollos, pero también en esa objetividad pierde y se da cuenta que no puede continuar en la lucha con los criollos porque no va a alcanzar a atender la sensibilidad política que posiblemente a él le caracterizaba, y generó precisamente ya la unidad y el desaparecer totalmente la esclavitud y la servidumbre de los indígenas en los pueblos de América. Cuando Simón Bolívar, él era de hijos españoles, europeos, de muy joven se fue a estudiar a Francia, es uno de los personajes que hay que valorarlo en cuanto que su concepción de guerra, su análisis, su visión de este país, como vuelvo a reiterar, rompe los primeros escenarios de la esclavitud. Él venía del viaje que hizo a Europa, de la preparación que él se fue a hacer a Europa, venía con los elementos liberales y con conocimientos teóricos profundos, como cuando vino también el doctor Juan José Arévalo Bermejo, en la Revolución de Octubre, que vamos a llegar a ello, que vamos a tener la oportunidad de estudiar al doctor Juan José Arévalo Bermejo en esta cátedra. Pero en ese escenario, efectivamente, la Gran Colombia, la Gran Venezuela, creo que ubicaba
Ecuador, Colombia, Venezuela, no sé si Panamá también estaba, pero era la gran América, la gran patria, la patria grande, le llamaba y le denominaba precisamente Simón Bolívar. Sí, ya tengo allá a Cristian ahí, claro, Farabundo Martí y Sandino toman esos criterios para fundamentar la lucha que libraron precisamente para romper ese esquema creolista que en nuestro país, aquí en Guatemala, está dado. Vamos a explicarlo. Pero quiero retomar otra vez. Entonces tenemos precisamente en esa etapa entre la venida de los españoles y la colonia española, tenemos ya a los criollos. Hasta aquí no hemos hablado de la independencia de Guatemala. Estamos hablando de la conquista. Aquí estamos hablando de la colonia. Y si yo quisiera definir precisamente hasta antes de la conquista cómo estaban en el escenario social el mundo ancestral, yo ya lo expliqué, lejos del desarrollo europeo, tenían conocimientos y acercamientos de una cosmovisión, pero muy natural en un pueblo de ellos, muy propio, muy particular. Pero esa es la gran patria, eso es. Entonces, decía, gracias amigo ahí por estarme poniendo al día ahí de algunas cosas que había olvidado. Entonces explico, los criollos tenían efectivamente el escenario y el control político de la colonia. Tenían el diseño de la corona española, porque aquí lo que había eran virreinatos. Pero empieza a romperse los esquemas de los reyes europeos. Se empieza a discutir sobre los temas, decía en la última oportunidad, ¿quién es el más importante? Se le discutía al Papa, para no generar, por supuesto que el sistema feudal se rompe, pasa el movimiento liberal, pasa el republicanismo y genera precisamente la Revolución Francesa. Pasa la Revolución Francesa y ya traemos a nuestros continentes algunos avances ideológicos, algunos avances de la ciencia política, de la ciencia económica europea, y se traslada precisamente a América, y entre ellos lo político, y empiezan a independizarse efectivamente países en América como resultado del rechazo efectivo a las prácticas impuestas por la corona española, que inclusive hay en un decreto, permítanme un segundo. Se llama, en el año de 1513, se llama de la venta, composición y repartimiento de tierras, solares y aguas, ley primera que a los nuevos pobladores de las tierras y solares y encomienden indios y que es peonía y caballería. Fíjense pues lo que estoy hablando. Esta es la primera disposición legal que se tiene efectivamente, es enorme, enorme. Pero hay aquí algo que la corona española no soltó, que podía haber nombrado aquí un virrey o al representante directo de la corona, pero ellos no tenían acceso, porque ese es otro tema que es parte de las leyes de la colonia, indígenas dentro de la colonia, que era efectivamente que las tierras iban a servir para impulsar o fortalecer las cajas reales de España. O sea, toda la composición, se recuerdan que hablé de una composición,
en ese concepto de la composición venían precisamente delegados españoles a recomponer, si quieren ustedes, las medidas que se tenían de los solares en este país, o de las caballerías. A alguien le dieron 5 caballerías y cuando le fueron a medir tenía 100. Y compusieron, lograron acuerdos y una recomposición total. Todo era efectivamente para apoyar las arcas reales de España. Pero esto es lo que les quería decir en esta disposición legal española, venía a tomar el dinero de las cajas reales. O sea que no era permitido, inclusive para quienes administraban aquí la colonia, el tocar ese dinero o esa riqueza, porque era objeto hasta de invasión militar, precisamente por los españoles, porque venían con barcos de guerra a recoger efectivamente las riquezas que se apoderaban precisamente de los territorios encontrados en América. Eso es importante entenderlo. Compañeros, se me va entendiendo. A veces siento que hablo de más o me voy por un lado y no encuentro más allá que lo poco que me están ahí viendo ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco, compañeros? Seguimos la línea que está desarrollando, Lick. ¿Perdón? Seguimos la línea que está desarrollando ahorita. Está bien. Si pregúntalo al resto de compañeros ahí, ¿se entiende, compañeros? Porque voy a continuar. Sí, se entiende, Lick. Sí, licenciado. Ya, se entiende. Cuando me detengo en este sentado a preguntar, recuerden que estoy haciendo un esfuerzo mental para trasladarles a ustedes una novela, una película, una realidad que solo en su mente ustedes pueden imaginarse cómo eran las situaciones para poder definir cómo era la economía colonial en nuestro país. Bueno, ya estamos hablando de los españoles, perdón, de los criollos. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta que también esa mezcla entre indígenas y ladinos, perdón, y españoles, dio por sentado a una mezcla que se conoce con el nombre de ladinos. Y ladinos, las mujeres indígenas fueron usadas por el que se le dio la gana. O sea, fueron abusadas miles. Y ahí nacimos. Nace una nueva raza, una nueva mezcla entre españoles e indígenas. Y dentro de las leyes, esas nuevas, que se me había escapado también esa ley, porque vamos a repasar esto, también está el bloqueo al mestizo, a la economía del mestizo. O sea que el ladino, el que estaba mezclado con indígena, no tenía derecho a la tierra, tenía un bloqueo. O sea, la misma ley esa disponía el bloqueo al mestizo para no tener acceso a la tierra, a la riqueza. Y por eso el mestizo o el ladino fue tirado a las cochiqueras, al cuidado de ganado, al cuidado de otras cuestiones. Ya decía ahí el compañero que aquí también de alguna manera se practicó y todavía se debe de practicar lo que se conoce como el derecho de pernada. ¿Y qué era? ¿Ustedes vieron esa película de Mel Gibson, Príncipe Valiente? ¿Dónde es escocés? No. Sí, sí. Me imagino que todo el mundo vio esa película, o la mayoría. Es de aquel Wallace. Ajá. De aquel Wallace. Corazón Valientes. Sí, Juan Pablo tiene la palabra. Corazón Valiente se llama la película. Ah, Corazón Valiente. Y yo como dije, Príncipe Valiente. Príncipe Valiente.
De Sir Wallace. ¿Qué es? Cuando uno mira esa película está bien claro y se define lo que es el derecho de pernada. Que los representantes del rey, o sea, los dueños del feudo, tenían el privilegio de tener a la mujer en el primer día de matrimonio de la mujer con quien se iba a casar, es decir, la primera noche la tenía que pasar con el dueño de la finca. Y eso lo hacía con convicción. En muchos casos el hombre le decía a la mujer, bueno, hazlo bien para que nos bendiga Dios, porque en la medida que lo hagas bien, bonito, Dios nos va a bendecir. Así que mandaba uno a la mujer para recibir bendiciones. Eran escenarios crueles. Sí, Brian. Buenas tardes, licenciado. Entonces, solo para aclarar esto último que usted menciona, quien se casaba con X mujer, la primera noche no estaba con ella, sino que la mandaba, o sea, era la orden de irse con su patrón, por así decirlo, y ya después, pues, estaba con ella, ¿no? ¿Así? Así de claro. Okay, gracias. Y si mucho lograba usted ver por un ojito lo que le hacían a la mujer, o sea, por la ventana. No, es una situación, una barbaridad. Miren, hay casos, cuando uno se mete a estudiar realmente el tema indígena, el tema campesino, las culturas como tal y la forma en que fueron vilipendiadas, no tienen ni madre. Fueron profundamente crueles. Por eso es que López Obrador, ahorita en los 500 años que se provocó en México sobre el descubrimiento de América, él pidió a España que pidieran una disculpa por las atrocidades que habían hecho a las comunidades indígenas en América. No, era una violación, niña. Cuando habla ahí la compañera de violación, hay que ver el delito de violación. Hoy tiene muchas características y no es solamente lo que pensamos en tener acceso carnal ese. Ahora hay muchas definiciones de lo que es la violación, lo que encierra el concepto de la violación en derecho penal. Pues decía que López Obrador exige una especie de perdón, de disculpa. Y los españoles, España mandó a decir que no tenía por qué disculparse. Al contrario, nosotros hablamos español, hablamos castellano, dice. Y también es importante que la población sepa que nosotros rescatamos a las poblaciones de América de la dirigencia de los dirigentes mayas que todavía manejaban el sacrificio de mujeres y de niños. O sea, cuando vinieron ellos todavía tenían ese escenario, los sacrificios. Cuestión que no debe de darles a ustedes ningún sorpresa, porque cuando nosotros analizamos las calidades humanas de los españoles, deja mucho. No, lo que pudieron haber hecho los indígenas no eran absolutamente nada lo que hicieron efectivamente los españoles en todo su historial de vida. Sí, Brian. Sí, y tal vez siguiendo un poco la línea que usted mencionaba respecto a López Obrador, en España, o tengo un poco de conocimiento que muchos españoles, si no es que la mayoría de los españoles,
De hecho, se enorgullecen porque sus antepasados hayan venido pues, a descubrir América, ¿no? O en ese entonces no se llamaba así, pero ellos se sienten muy orgullosos de que sus antepasados hayan venido aquí a estos territorios a descubrirlo, a invadirlo y pues, a arrasar con todo lo que se encontraron. Es correcto. Lo que vuelvo a insistir, lo que los españoles se reniegan a pedir disculpas porque dicen que ellos lo que trajeron fue civilización y cultura a estas naciones. Y aquí todavía el manejo de los sacrificios de los niños era una realidad. Y por supuesto que ese escenario también se lo discutieron a Fray Bartolomé de las Casas, y que Fray Bartolomé de las Casas lo único que podía discutir, o más bien dicho argumentar, era que la historia misma de la humanidad y especialmente la española en términos, por ejemplo, desde la esclavitud o de las condiciones de feudales de prenderle fuego a la gente, porque no podía, por decir, Dios tiene orejas, o alguien que dijo que dio a Dios, o que se haya dado condiciones, o que recriminara el papel del Papa o de la cultura de la Iglesia como tal, era sujeto a que lo mataran. Los sacrificios humanos eran parte de eso. Así es que solamente con el manejo y el comentario de lo que fue esas disposiciones legales efectivamente en la época de la colonia. Pero vuelvo otra vez, estamos hablando de los criollos. Y ya estamos hablando, decía, precisamente de que el ladino le fue vetado o le fue negado el derecho a la riqueza por esas disposiciones legales colonialistas. Esas son las disposiciones precisamente de la época de la colonia en este país. O sea, las disposiciones legales que definieron precisamente algunos temas que hacen de hoy precisamente la primera definición del tema del derecho agrario en nuestro país. Si ustedes lo pueden dar cuenta, ya se empiezan a tornar, bueno, pero ese no era guatemalteco porque era español, porque no había una constitución guatemalteca. Entonces venimos con la independencia, trazamos la independencia el 15 de septiembre y no tenemos constitución. Somos independientes sin constitución. Y somos independientes en términos centroamericanistas. Y después somos independientes para podernos anexar a México y después ser independientes para quedarnos solo con lo que tenemos de país, una finca. ¿Y la Constitución Política de la República de Guatemala cuándo? ¿Y cuándo hacer el valor? Cuando hablo de la independencia, ya estamos hablando de la postura precisamente de los criollos. Ellos eran los dueños de la colonia, tenían la dirección política de la colonia, sumaron más bien dicho, y asumieron todas las definiciones del liberalismo o del republicanismo sin tomar en cuenta a los pueblos. Ellos no valen, no pueden votar. Las condiciones criollistas de la independencia se encuadran efectivamente porque ya no quieren pagar tributos a la corona española. Los criollos se quieren quedar, pero ya venía este escenario porque ya se había dado la independencia venezolana, la independencia mexicana, ya se vienen dando las independencias latinoamericanas y Guatemala no le quedó más opción que eso, independizarse. Pero ¿quiénes se quedaron con el control político? Los criollos. Volvemos otra vez al derecho agrario y es más el derecho guatemalteco como principio. ¿Dónde empieza el derecho guatemalteco ahí?
todos los que estamos aquí ahorita en esta comunicación, ya tenemos la mitad de la carrera de abogados. ¿Cuándo empieza el derecho en Guatemala, compañeros? Es pregunta. Con la división de las clases sociales, licenciado. ¿Perdón? Con la división de las clases. Bueno, pero eso ya me lo estás definiendo históricamente, pero en Guatemala, específicamente en tiempos, en Guatemala, ¿cuándo empieza el derecho? Yo ya te entendí lo que me quisiste decir, pero no era lo que andaba. Cuando llegaron los españoles. Pero, ¿qué derecho tuvimos ahí? ¿Guatemalteco o español? De español no teníamos todavía, guatemalteco. ¿Cuándo empezó entonces el derecho guatemalteco? Yo considero de que sí había derecho desde antes de la llegada de la invasión española. Pero estaríamos hablando de me atrevería a conceptualizarlo como un proto derecho, tal vez. Un proto derecho que era propio de los pueblos originarios. Podría ser un derecho que era basado en costumbre, por ejemplo. Un derecho que marcaba los límites del reino de cada pueblo, de cada población, porque se entiende de que desde esa época cada pueblo era un reino, era distinto. El cachiquel frente al sutujil, el sutujil frente al quiché, o sea, eran normas propias que pertenecían a cada pueblo dependiendo dónde estuvieran situados y dependiendo quién gobernara, ¿va? Pienso, no sé. No, Cristian, mira, miremoslo de otra manera. Si pregunto, cuando vinieron los españoles, ¿había Estado y derecho en América? ¿Cuáles son las características del Estado y el derecho? Si planteas tú que había Estado y derecho en América, estás hablándome que habían clases sociales antagónicas. Pero por supuesto que así había un orden. Y ese orden estaba dado por linajes. Vamos a hablar que la composición de las casas grandes, o sea, los 4 pilares fundamentales de los mayas, los aquíes. Sí, Brian. Licenciado, tal vez, el derecho en Guatemala inicia desde la creación de la primera constitución, ¿no? Bueno, sí, pero déjame continuar con lo que teníamos acá. Ponme atención ahí. ¿Qué era lo que estaba? Ya se me escapó. De los 4 pilares. Entonces tenemos toda una conformación que le fue dada precisamente a las comunidades que eran especie decíamos, de linajes, no de clases sociales. ¿Cuál es la característica de una clase social, compañeros? ¿Cuál es la característica esencial de una clase social? El antagonismo. ¿Propietarios de qué? De los medios de producción. Medios de producción. Punto. Ahora, las luchas sí son antagónicas, pero la característica de la clase social es que si uno tiene medios de producción o no. Y si uno tiene medios de producción, ¿qué clase social es en nuestro país? ¿Burgués? Burgués. ¿Y si no tenemos propiedad? Proletariado. Proletariado. Si yo estoy enfrente a proletarios o no, Sí. o hay algún burgués por ahí. Uno que vende hamburguesas. Bueno, tal vez que presuman ser burgueses, ese es otro tema, pero ni en sueños van a llegar a serlo. Ni en sueños. Ni en sueños. Nadie sale de rico trabajando. Por más que hagan la lucha de trabajar. ¿Cuánto tenían que ganar diario para salir de pobres? Diarios. 5,000 quetzales diarios. 10,000 o 1,000 o 100. ¿Cuándo van a salir de pobres ustedes? Cuando seamos magistrados, Lick.
Solo que roben. Cuando seamos diputados, Lick. Solo que roben. Cuando Pero si seamos roban, pero si se van a dedicar a robar, ya no van a ser burgueses, sino lumpenburgueses. Porque hay lumpen proletarios, o sea, los ladrones proletarios, pues, los desclasamientos sociales. Esto es bien importante entenderlo en este curso. Ustedes tienen, por lo menos creo, según yo, en mi entender, que ahorita ustedes tienen una imagen de que todavía el derecho de Guatemala está muy lejos de ser derecho, y eso que ya estamos en tierras guatemaltecas y ya venimos caminando en la historia de Guatemala y ya llegamos a la independencia y nos damos cuenta que no hay ni constitución guatemalteca. ¿Cuándo empieza? Ya el compañero definió algo, por ejemplo, en cuanto al Estado maya. No voy a dejar de definir que, por supuesto, que lo más importante de la cultura esta es ese alcance, esa cosmovisión, pero también hay que entender que no existía el derecho como tal, sino simplemente normas, la simple costumbre. La costumbre es una simple costumbre, es una acción que es vista por toda la comunidad. Y es toda la comunidad la que sanciona, no el Estado o ese poder dado por la población para que ejercite el escenario del instrumento que hace obligatorio el cumplimiento del derecho. Cuando vienen los españoles, obligan a los ancestrales, a los indígenas, a los indios, a someterlos a una esclavitud figurada a través de encomiendas o repartimientos u otras expresiones. Pero los mayas como tal, vamos a hablar de los aquíes, vamos a hablar de los nahuales, vamos a hablar de que existía un privilegio para los sacerdotes y los militares, por decir Tecumán algo, pero en la parte plana, diríamos, de esa sociedad están los macehuales, o sea, la profundidad de la comunidad. O sea, los mayas tenían una defensa, pero estoy hablando de esos pueblos ancestrales antiguos, porque aquí, si yo pudiera definir, por ejemplo, que la cultura maya fue realmente socavada y desbaratada por los mexicas mexicanos, porque de muerte a muerte eran realmente esas guerras sanguinarias, profundamente sanguinarias, de despedazar, de desaparecer comunidades enteras. Y por eso se ven esas grandes definiciones culturales que fueron limpiadas precisamente por guerras intestinas que se daban precisamente entre los comunitarios latinos en América. Pero bien, entonces, nosotros ¿qué tenemos? Cuando lo valoramos, precisamente cuando decía el Estado guatemalteco, y eso le decía, ya vamos al 6º semestre y hasta acá todavía estamos muy lejos de entender cuándo la primera norma jurídica guatemalteca. Ya sabemos que hay una primera norma que fue impuesta en este país, ¿por quién? Por el Imperio Español. No una, todo lo que fue las definiciones legales de la economía colonial. Entonces, también los criollos empiezan el manejo de la discusión de los distintos poderes económicos centroamericanos y se empieza a redefinir quién va a pagar los impuestos y cómo se van a pagar, cómo se va a sostener la sociedad centroamericana. Y por supuesto que define
un Estado liberal, y ahí tenemos ya la Constitución, creo, en 1933. Y ya tenemos la primera definición del Estado liberal guatemalteco. ¿Dirigido por quién? Por los dueños de la tierra. Estamos hablando de Rafael Carrera. Estamos hablando de la composición de la iglesia. Estamos hablando de todos los terratenientes. Estamos hablando ya de la composición real de la estructura de una sociedad. Y la sociedad guatemalteca está estructurada sobre el fundamento y la base de la tierra feudal. La tierra que fue apropiada indebidamente. Y ya tenemos a Guatemala como una definición de país. Ya estamos hablando de presidente, vicepresidente, ya van a haber diputados. Ya estamos hablando de que podemos elegir. ¿Y será esa condición el haber resuelto la problemática del país? Eso es una parte esencial de lo que tenemos que ver. Bueno, yo vine un poco tarde, pero recuerden que tengo una clase después de estas. Vamos a continuar con el tema. Porque no está todavía definido como tal. Y ya vamos a empezar a hablar sobre algún tipo de trabajos que tenemos que realizar, como es algún tipo de investigación, y eso lo platicaremos el día miércoles. De mi parte, buenas noches y muchas gracias. Gracias, Vic. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado.